Hola, nosotros somos de la Universidad Politécnica de Pachuca. Les vamos a hablar de la biomecánica de mano. Yo soy Anabel, Irma, Yareli, Oscar, Lulu y Hugo. Para abordar la biomecánica de la mano es importante saber que está dividida en diferentes zonas, palmar y dorsal. En la zona palmar diferenciamos las zonas tenar e hipotenar, además de varios surcos que están formados por las inserciones de la saponeurosis y que facilitan los movimientos. Estos surcos son el interfalángico distal, el interfalángico proximal, el digital palmar, el surco palmar distal, el surco palmar proximal, el surco cubital, el surco mediano, el surco tenar y el surco de la muñeca. El macizo carpiano se compone de dos filas, una proximal y una distal. En la fila proximal de lateral a medial encontramos al escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y en la fila distal encontramos al trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. La muñeca y la mano consta de 5 articulaciones. De proximal a distal encontramos la radiocarpiana, mediocarpiana, carpo-metacarpiana, metacarpofalángica e interfalángica. Todas ellas, por clasificación de movimiento, son de artrosis. Ahora vamos a hablar de los ligamentos. Los ligamentos colaterales cubital en la cara anterior es el estilo pisiforme. En la cara posterior, estilo piramidal. Los ligamentos colaterales radiales en su cara anterior, estilo escafoideo, y en su cara posterior, estilo escafoideo. Los ligamentos anteriores radiocarpianos es radio lunar anterior y radio piramidal anterior, y en su cara posterior, radio lunar y radio piramidal. Los ligamentos anteriores mediocarpianos son radio capital, lunaro capital, triqueto capital, trapezo escafoideo, trique ganchoso, pisi ganchoso, pisi metacarpiano en sus dos haces al primero y segundo metacarpiano, y en la cara posterior los ligamentos posteriores son triqueto ganchoso y escafo trapezo trapezoide. Bien, ahora hablaremos de los movimientos de la muñeca. La muñeca realiza el movimiento de flexoextensión en un eje transversal en un plano sagital, una desviación radial y otra cubital en un eje anterolateral en el plano coronal. Si nos ponemos a hablar de la flexión de la muñeca, podemos observar que tiene 85 grados de movimiento. En una extensión tiene 85 grados de movimiento también. En una desviación cubital tiene 30 grados de libertad y en una desviación radial 15 grados. Ahora, ¿qué pasa? En la flexión existe un deslizamiento posterior de la primera fila con respecto a la glenoide. La segunda fila va a tener un desplazamiento igualmente posterior con respecto a la primera fila. En una extensión va a ocurrir un deslizamiento anterior de la primera fila con respecto a la glenoide. La segunda fila va a tener un deslizamiento igualmente anterior con respecto a la primera fila. Ahora, en una desviación cubital vamos a observar que la primera fila va a realizar un deslizamiento hacia el borde radial y la segunda fila va a tener un deslizamiento cubital. En cuanto a una desviación radial, en la primera fila va a tener un deslizamiento hacia el borde cubital y la segunda fila va a tener un deslizamiento hacia el borde
borde radial. Ahora, ¿qué músculos van a intervenir en estos movimientos? En la flexión vamos a observar que encontramos al palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Aquí participan también unos ligamentos, como lo es el radio lunar y el radio piramidal. ¿Qué pasa ahora en la extensión de muñeca? Más bien, ¿qué músculos intervienen aquí? Es el cubital posterior, hace una extensión, cubital posterior, primer radial y segundo radial. Al momento de la extensión va a ocurrir una tensión en los ligamentos anteriores, como lo es el radio piramidal anterior, el radio lunar anterior, el cubital anterior lunar, el estilo pisiforme, el estilo piramidal y el radio capital. Bueno, aquí ya no se notan, pero esos son los que van a intervenir en ese movimiento. Ahora, en una desviación radial, vamos a encontrar los músculos que van a participar en este movimiento, que es el palmar mayor, al revés, vamos a mirar, palmar mayor, palmar mayor, palmar menor y en su parte posterior el primer y segundo radial. Aquí los ligamentos de la segunda fila van a entrar en tensión al dirigirse radialmente. El piramidal desciende hacia abajo, y se va a tensionar el ligamento de la segunda fila, traccionando hacia el cubital. Los colaterales van también aquí a tensionarse. En una desviación cubital, los músculos que van a intervenir es el cubital anterior y el cubital posterior. Los ligamentos que van a participar en este movimiento va a ser el colateral radial, que se va a tensar mientras el cubital se relaja. La posición natural y funcional de la muñeca está dada por las fuerzas de compresión de origen muscular. Estas fuerzas entran y estabilizan al cóndilo carpiano en la glenoide. Esta posición natural y funcional tiene una ligera aducción. La articulación metacarpofalángica posee 2 grados de libertad, la flexoextensión y la inclinación lateral. A cada lado de la articulación se extienden varios ligamentos, los metacarpoglenoideos, que controlan los movimientos del fibrocartílago glenoideo. A los laterales mantienen las superficies articulares en contacto y limitan los movimientos. Se tensan ante una flexión e imposibilitan la lateralidad ante la articulación metacarpofalángica flexionada. Además, el ligamento intermetacarpiano aloja a los tendones de los músculos interóseos. Por delante de él se deslizan los tendones de los lumbricales. La polea metacarpiana se inserta en los bordes laterales del fibrocartílago y estas desempeñan un papel importante para la flexión de la articulación metacarpofalángica. La flexión de la articulación metacarpofalángica es aproximadamente de 90 grados en el dedo eje, y con respecto a los músculos en la flexión de dicha articulación, se iniciará el movimiento por los lumbricales y lo concluyen los interóseos. En la articulación interfalángica proximal actuarán los músculos flexor superficial y en la interfalángica distal el músculo flexor profundo de los dedos. En la extensión de la articulación metacarpofalángica actuará el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo meñique y el extensor propio del índice. Y en cuanto a la extensión interfalángica, depende de la acción del ligamento retinacular en conjunto con el músculo extensor de los dedos. Además, tenemos que los interóseos palmares van a alejar los dedos del eje de la mano, mientras que los palmares dorsales van a acercarlos al eje. Vamos a hablar ahora del pulgar. El pulgar desempeña una función aparte en la mano. Este es indispensable para realizar las pinzas pulgodigitales con los demás dedos de la mano, principalmente con el dedo meñique.
Este está conformado por una columna osteoarticular que contiene 5 piezas: el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano, la primera y la segunda falange. Este va a realizar los movimientos de flexión, que se va a dar en un plano sagital y en un eje transversal. Este tiene un arco de movimiento de 0 a 30 grados. También va a realizar el movimiento de extensión, que tiene un arco de movimiento de 30 a 0 grados. Este se va a realizar en un eje transversal y en un plano sagital. También realiza el movimiento de abducción. Este se va a dar en un plano coronal con un eje anterolateral y en un rango de movimiento de 0 a 60 grados o de 0 a 70 grados. El pulgar tiene 4 articulaciones. La primera, intercarpiana. Este aporta un grado de movimiento y realiza un movimiento de deslizamiento en ella. El segundo es la articulación carpo-metacarpiana y aporta 2 grados de movimiento. El primer movimiento es de deslizamiento en un plano antero-posterior y el segundo va a ser un giro hacia medial y lateral. La tercera articulación es la metacarpofalángica. Aporta un grado de movimiento, que es el deslizamiento entre ellas. La cuarta articulación es la interfalángica y esta va a aportar un grado de movimiento y este es el deslizamiento entre ellas. Ahora en la flexión carpometacarpiana participa el flexor corto del pulgar. En la flexión metacarpofalángica participa el flexor corto del pulgar. La flexión interfalángica participa el flexor largo y corto del pulgar. En la extensión carpometacarpiana participa el extensor corto del pulgar. En la extensión metacarpofalángica participa el extensor largo del pulgar. En la extensión interfalángica participa el extensor largo del pulgar. En la abducción participa el abductor corto y largo del pulgar. Y en la oposición va a participar el oponente del meñique y el oponente del pulgar.